Episodio 1. El camino hacia la calma empresarial. Método Arcano. Hola a todos. Continuamos esta temporada nuestro Chester en formato podcast, en los que hablaremos de situaciones reales del mundo empresarial y compartiremos nuestra visión de cómo mejorar personal y profesionalmente sin renunciar al éxito empresarial. Os damos la bienvenida al podcast Método Arcano, el arte de delegar y liderar. Bueno, pues arrancamos nueva temporada del Chester y podemos arrancar algo así como: son mucho lo que nos están pidiendo, que cuándo vuelve el Chester, cuándo volvéis. Como queríamos también superar esas fronteras y que esto llegara y pudiera tener una difusión mayor, lo hemos estado dando al final muchas vueltas, ¿eh? Sí, y al final, pues, en este formato arrancamos. ¿Cómo estás? Pues bien, como te digo, es como volver después de un año, ¿no? Casi que hace justo un año. Decíamos hace un momento que hicimos nuestro primer Chester aquí en nuestras instalaciones de EVE y volver a sentarte y volver a conectar con él y conectar con esta conversación así tan cercana, es como que es un regalo por un lado, y por otro lado es como, ostras, es como qué lujo, ¿no? O sea, estamos aquí otra vez, que eso es un regalo y una parte de emoción, ¿no? Emocionante de estar aquí, ¿no? Y de compartir, porque como dices, nos iban diciendo clientes y gente que venía a nuestros Chester, ¿no? Oye, ¿cuándo vais a...? Y es como que las circunstancias te van, ¿no? El día a día y el ritmo que hemos tenido y todo, pues ha hecho que se dé hoy y todo es perfecto en la vida, así que... Ya sí, arrancamos con muchas ganas. Sí que yo siento como impresión, ¿no? Porque se ha sentado gente muy importante en este Chester, o sea, clientes que han hecho una transformación en su vida absolutamente brutal en pocos meses. Y bueno, agradecida, ¿verdad? Cuando hicimos la inauguración, que ya estaba con nosotros este Chester, es como que nos representa, ¿no? Y sí, tenía ganas de retomar. Y encima nosotros dos, pues encantado. Que nosotros dos, así haciendo un Chester cercano... No, es primicia. Es primicia. Tú y yo sentados charlando. Y cuando estás diciendo de transformación, fíjate, me está viniendo la transformación que hemos vivido nosotros en el último año, ¿no? O sea, desde que decíamos los Chester y ahora que la empresa cómo se ha transformado, y que te das cuenta que las empresas son así. O sea, el empresario tiene que tener una apertura a la transformación, y hoy en día la velocidad que va todo dice las cosas van por aquí, y mañana dices, ostras, ya no van por aquí. Y yo me veo en este año, ¿no? Después de hacer una revisión después de un año de este Chester, ¿no? Que hicimos en EVE, pues veo esa transformación nuestra, no es como aquí estamos tú y yo, no estábamos y estamos en un momento diferente hace un año, parece que han pasado 20, ¿no? Porque por todo lo que ha sucedido, pero al final es la vida como va ahora, y como empresarios el adaptarse a esa flexibilidad y a ese cambio es un regalo, no es un regalo porque... Somos los primeros, o sea, al final yo creo que lo que nosotros transmitimos con el método Arcano lo hemos experimentado nosotros, o sea, es nuestra vida, nuestro día a día, y nosotros no damos lecciones, no damos consejos, ¿no? Es como nosotros transmitimos nuestra experiencia, y si eso puede ayudar e inspirar a otras personas, pues bienvenido sea, y por eso estamos en eso, porque al final yo creo que precisamente por esta experiencia que estamos diciendo es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? El crear juntos el método Arcano. Tú vienes por tu camino, yo por el mío, y en un momento la vida pues tiene que ser por aquí, juntos, cada uno con su crecimiento personal, profesional y sus experiencias. No sé cómo lo has vivido tú, así, esta fusión nuestra. Pues el método Arcano se crea al final, vale, llevamos... El primer Chester fue hace un año, juntos cuando decidimos, oye, nos unimos, ya fusionamos nuestras energías y ponemos toda nuestra motivación profesional en esto. Es la historia de la vida, ¿no? O sea, para mí el método Arcano es una parte, para mí es la historia de mi vida, que de pequeño yo digo, ¿desde cuándo eres empresario? Yo hace unos meses ya, cuando estaba en Perú, escribía mi currículum de verdad, o sea, desde pequeño, ¿no? Y digo, yo soy empresario desde que tenía 7 años, iba con mi padre en el triciclo por el taller y veía cómo mi padre crecía, y yo veía cosas cómo se podía mejorar, ayudaba cosillas por ahí. Mi abuelo, hoy me acordaba esta noche, mi abuelo León fumaba en la máquina, fíjate, una carpintería con viruta y no sé cuántos, estaba con su cigarrillo Ducados y no sé cuántos, y yo recuerdo el ver todo eso, cómo mi padre crecía, cómo lo vivía con la pasión, cómo traían un
camión de madera y lo colocaba de una manera muy detallista, o sea, era muy perfeccionista, y aprendí cómo como empresario había que hacer bien las cosas, había que ser atender muy bien al cliente, dar calidad en lo que estás haciendo, disfrutar lo que estás haciendo, es decir, que eso te apasione lo que haces, ¿no? Y todo eso yo lo viví desde pequeño. Ya luego fui creciendo y ya le ayudé más, entré más y en un momento determinado separamos aquí, cada uno llevó su camino, ¿no? Y una de las cosas que me hicieron ir dando forma al método Arcano, en mi experiencia, es que observo como mi padre y muchos empresarios tenemos la pasión, tenemos que hacemos lo que nos gusta y por eso nos hacemos empresarios. Quiero hacer esto porque me gusta, ¿no? Sabes hacer bien las cosas porque hacer lo que te gusta lo haces muy bien. De hecho, el mejor, de lo mejor, ¿no? Eso luego lo podemos hablar, ¿no? Y desde esa pasión y hacer lo que te gusta, ¿no? Nace el empresario para mí y luego hay otras motivaciones del empresario, como tener dinero, poder ganar sin límites, ¿no? Por decir una manera, y tener mi tiempo libre y que mi empresa me permita tener ese tiempo libre, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a ver que las cosas, pasan los años cuando eres empresario y pasan años, al principio aplicas todos estos parámetros, pasan años y empiezas a perder aquellos valores por los que tú, cuando eres empresario, montas una empresa, ¿no? Que es disfrutar de lo que haces, tener tiempo libre para ti. No rendirle cuentas a nadie. No rendirle cuentas a nadie, ser independiente, esa libertad, ¿no? Que te dice, hago lo que quiero, cuando quiero, eso es el empresario, lleva esa vena, ¿no? Y por otro lado, poner en un equipo que se expanda, que te ayuden, que puedas crecer y que sea como una familia, ¿no? Que tú estés aquí y ellos tiren de ello, no sé cuántos. Pasan los años y parece que esto va bajando y acaba como perdiéndose en la estela, ¿no? El empresario, muchos crecen más, otros crecen menos, otros crecen mucho más, el dinero está ahí, la estabilidad está ahí con el paso de los años, porque con tu experiencia y todo has ganado una estabilidad económica, pero los otros aspectos a veces empiezan a perderse. Y lo que vi yo en mi experiencia, viene mi padre y en mi experiencia personal, que había un factor que era muy difícil tocar, que era el emocional. Era acercarse a las personas, era muy difícil. Yo como empresario, para mí, siempre fue muy difícil acercarme al equipo y transmitirle lo que yo veía, cómo lo veía desde la motivación y no desde la presión, porque yo tenía presión diariamente, había unas presiones. O sea, un día estás bien y al otro día te viene el banco, te viene un cliente que no te paga o un problema con un cliente que tienes que resolver tú y todas esas cargas a veces las trasladas directamente al equipo, ¿no? Entonces, yo observaba eso y yo veía que en mi vida y en mi casa yo lo había visto. Mi padre tenía trabajadores y vi cómo él tenía tensión normal de un empresario, pero cómo lo transmitía hacía que la gente se cansase, se desmotivase, porque canalizar esa energía de tensión era complicado. Entonces, en un momento determinado en la empresa, cuando yo estudio ingeniería y me pongo mi empresa propia, duré un año trabajando para alguien, de hecho para el dueño de estas instalaciones, que hoy no está. Mucho me parece, un año conociéndote. Y después de un año me puse por mi cuenta y en mi mente estaba el equipo. O sea, ¿cómo hago que el equipo me ayude, que yo no sea imprescindible, que realmente ellos aporten? O sea, ¿cómo lo hago? Fue todo un proceso en el que me fui a Madrid a hacer máster, invertía, lo que ganaba casi el 80% creo que lo invertía en máster. Hubo un periodo que decía, pero estás loco, ¿sabes? Quien te vea, máster en inteligencia emocional, oratoria, comunicación no verbal, hacía terapias con una señora allí que me ayudaba muchísimo a entender cómo yo gestionaba mis emociones, etc. Y todo eso lo fui aplicando en la empresa. Fui con toda mi empresa a hacer una sesión de coaching que me costó en un día 1.000 y pico euros. Y normalmente me dijo mi socio, bueno, ¿y tú crees que esto vale? Pues vamos para allá. Pues fuimos para allá, los que éramos. 4 en aquel momento, que luego llegamos a 12, ¿no? Pero fuimos allí hace ya, te digo, ¿cuánto? ¿20 años? O quizás un poco más. Un poco menos, ¿no? Quizás 20 años, voy a decir 20 años aproximadamente, ¿no? Y ahí fuimos y empezamos a conectar con eso, ¿no? Y empezaron a enseñarme en esas reuniones cómo yo tenía que posicionarme. No, porque yo era el líder, en principio el líder, el que tenía el visionario, el que tenía idea, cómo tenía que dejarles opinar, cuál era mi rol. Entonces, a partir de ahí entendí, y después cuando pasaron unos años, mi empresa funcionaba, digamos que yo era ingeniero hacia proyectos, los clientes ya no pasaban por mí, las firmas hacían digital y lo hacía mi equipo, y tenía una persona que me dirigía toda la estructura, llegaban a ser 12 personas, dirigía toda la estructura, y esa persona, que se llama Patricia, no era ingeniera. No tenía títulos, era de hecho diseño de interiorismo, era lo que sabía ella, y llevaba un equipo de ingeniería, responsable de cálculo de estructuras, de dirección de obras, de presupuestos, de facturación, de cobros, todo absolutamente y de una manera impecable. ¿Qué pasa? Ella era muy buena, lo reconozco, pero a la vez tengo que reconocer que yo como empresario hice una labor en la que mi interés era que entre yo y mi equipo hubiese alguien
que me escuchase, me parase los frenos a veces o me invitase a participar y que transmitiese al equipo desde un lugar diferente a mí lo que yo quería. Y eso lo hacía ella. Entonces, a partir de ahí, entro y un empresario, que es tu antiguo jefe, pues me llama a la puerta. Yo dejé proyectos, en mi vida hice un momento que dije, ya esto no me toca, hice un corte por circunstancias. Hay unas circunstancias que también me ayudaron a tomar la decisión que yo llevaba tiempo queriendo, ¿no? Y me llama un señor, un empresario, amigo de mi edad, y me dice, oye, es que yo estoy hasta arriba, yo todos los días entro y miro el agua de los tiestos, estoy pendiente de todo y ya quiero vivir mejor. O sea, quiero estar más tranquilo, no me voy de vacaciones con mi hija, quiero disfrutar más y veo lo que tú has hecho y quiero que me ayudes. Yo siempre pensaba en antes de los 50 estar jubilado, o por lo menos vivir una vida de jubilado. Y digo, bueno, pues... Si se puede. Claro, y yo no sabía ni el método, o sea, no es lo que te digo, no es, ha sido como una historia de vida, ¿no? Que el método Arcano se ha ido formando y cuando yo entro a esa empresa, que es tu ex empresa, pues entro y le digo, oye, mira, pues si quieres que yo haga si tú lo que yo hago a ti te ayuda, pues entonces voy a hacer, me decía a mí mismo, voy a hacer lo que yo realmente estoy haciendo. Voy a buscar a una persona que le eche una mano, o sea, y enseñarle cómo realmente delegar en esa persona de verdad, no semidelegar, porque a veces semidelegamos. Delegamos, pero estamos en el control. Entonces, ahí ese punto es un punto en el que va mellando y el empresario deja de crecer y empieza otra vez a meterse en la bola. Entonces, hago entrevistas a todo el equipo, como hacemos ahora, me entrevisto con menganito, fulanito, fulanita, no sé cuántos, y cuando me siento contigo, que de hecho estabas en un momento límite de la empresa, te ibas ahí, de hecho, a los años después me dijiste, no, yo es que estaba en ese punto que me iba, ¿no? Y le dije al empresario, oye, que esta chica te va a llevar todo, o sea, que esta tía te lo lleva, ¿no? Y yo estuve ahí 9 meses llevándolo contigo, tú estuviste como director ejecutiva, como director general, y claro, hago una labor ahí que no soy consciente de lo que es esta labor hasta que yo vuelvo de mi viaje por Perú y México cuando he vivido fuera de España varios años, cuando yo vuelvo hace 2 años, y me siento contigo y con tu jefe, ¿no? Que también comí varios días, pues me explicabais cómo estaba la empresa de 12 que yo había dejado a 40 personas, casi 40 personas. Digo, wow, digo, impresionante, ¿no? Y manteniendo esto, y me decía tu jefe, dice, yo me voy de vacaciones, disfruto más de mi hija, o sea, iba al gimnasio, su vida se había transformado totalmente. Y de hecho decía, yo es que a la empresa es que parece que ni me necesitan, ¿no? Y de hecho cuando yo te vi a ti me dices, llevo 40 personas, pero yo no necesito todos los 5 días de la semana. He formado un equipo, el equipo está motivado, etcétera, etcétera. Ellos necesitan que sientas que les apoyo, que estoy ahí escuchándoles. El empresario no sabemos escuchar, siento decirlo. O sea, sí, entonces yo veía cómo al estar un perfil intermedio desde fuera, ya no desde mi experiencia de mi empresa, yo veía desde fuera cómo eso estaba funcionando en mí, pero yo no lo estaba viendo. Cuando lo estás haciendo no te das cuenta, pero cuando lo ves de fuera dices, es verdad, esa persona escucha, se sienta, si tiene un problema el otro dice, ¿cómo vamos a problema? Si el empresario del otro tiene un problema, se lo hace suyo, no te preocupes, yo te ayudo. Ahí hay un aspecto importante que es el manejo del ego, ¿no? Has dicho, esto funciona sin mí, y hay una parte del empresario que se alegra y otra que no se alegra. La parte que no se alegra no la dicen, pero es como, está funcionando sin mí, qué pena, está funcionando sin mí, qué bien, ¿no? Entonces es como, ahí yo veo un aspecto importante que es el manejo del ego, es como te puedes retirar de alguna manera o tomar un poco de perspectiva para que eso camine solo y vaya fluyendo y sin sentirte que ya no formas parte, que tu aportación no sirve para nada, que el equipo no te admira como antes porque no estás en el día a día. Entonces, para mí ese es uno de los aspectos clave, el manejo del ego. Y por otro lado, creo que todas las personas, ya no solo el empresario, o sea, cualquier persona, es como que pretende tener formación académica y demás, como para que el contenido, lo que tienen que saber venga de fuera, en lugar de trabajar desde pequeños pues las cualidades que uno tiene. Entonces creo que el empresario tiene un reto muy bonito y muy importante. El empresario no tiene que saber de todo. No somos Dios, no sabemos de todo, nos equivocamos, cada persona tiene unas cualidades. Puede haber empresarios que nos hemos encontrado muchos clientes que sí que tienen esas habilidades. Esa empatía, que le gusta compartir con su equipo, y otros que tienen a lo mejor una mente pues, más financiera, más de estrategia. Entonces yo creo que parte de lo que nosotros sacamos en el método Arcano en las empresas es esas cualidades. ¿Con qué líderes nos encontramos dentro de la estructura?
si es uno o dos empresarios socios, qué rol tiene cada uno y en base a las cualidades que tiene y sus capacidades, qué le apetece hacer, porque a lo mejor este señor montó un taller porque a él lo que le gusta es tener las manos llenas de grasa y estar ahí debajo de un coche y pensamos pues que a lo mejor no, como eres empresario, pues tienes que estar en la oficina, entre facturas y tal. Entonces yo creo que con el método Arcano y ese punto de partida que compartías es este empresario que tenemos delante o estos empresarios, socios, pareja, matrimonio, lo que sea, hermanos, qué motivaciones tiene cada uno y lo que querían en su día, esas aspiraciones que comentabas antes de ser empresario, de tener tiempo, no depender de nadie y tal, todo eso aterrizado a la vuelta de los años, ¿con qué se quedan? ¿No? Porque hay un vacío en el que dice, bueno, estoy trabajando ya 10, 12 horas, mi empresa funciona, financieramente estoy tranquilo, es ahora qué etapa viene, ¿no? Entonces yo creo que en esa necesidad, y por eso el darlo forma al método Arcano es ese acompañamiento. Yo creo que los trabajadores, por cuenta ajena, por decirlo de alguna manera, es como que entre ellos sí van haciendo piñas unos con otros y comparten diferencias y experiencias, y creo que el empresario ya hace ya algunos años, en esta nueva era, ya comparte con otros empresarios. Decías tú de tu padre, de tu abuelo, no sabrían a compartir, me siento de esta manera, o sea, el me siento de una manera no entraba en... Claro, porque las emociones en aquellos años siempre, o sea, cada uno hemos vivido nuestra historia, ¿no? En los tiempos que había y lo que hemos aprendido, los de nuestra edad, ¿no? Digo nuestra edad, no me meto ahí, aunque sé que tú eres más joven que yo, pero... Gracias por decirlo. ¿no? Pero los empresarios en general, que estamos entre 40 y pico, 50 y pico años, incluso 60, ahí hemos tenido una vida, una experiencia de vida, que hemos aprendido una serie de cosas, que es esto, decían nuestros padres, las emociones, ¿dónde estaban? Mi madre sí podía tener las emociones, ¿no? Que decía, esa sensibilidad femenina, pero el padre que tenía estaba pensando en producir, es que específicamente, y si un trabajador tenía que trabajar, no me vengas con otras tonterías, pero eso es antes, que decir, son etapas de la historia en la que la historia está cambiando, las emociones, el otro que está al lado es importante, y a la vez también es importante las finanzas. Que las cosas se hagan bien, que el cliente esté contento, que lo que tú sientes como empresario, tu motivación como empresario se mantenga en esta estructura, no, es que dejo todo y ya mi motivación como empresario pierdo, yo que soy un asesor, no, que me gusta que el empresario crezca, me gusta hacerle que se delegue, que su equipo pueda implicarse más, que disfrute más la vida que se merece, etcétera. Eso yo quiero mantenerlo. ¿Puedo mantenerlo delegando un equipo y manejando las emociones y todo eso? Ese para mí es el punto de hoy, ¿no? Y a partir de ahí, ese aspecto de cuando nos conocemos y aparece esto, pues nos juntamos ya después cuando yo vuelvo de Latinoamérica, que conversamos un poco la cosa, venimos aquí y decidimos, ostras, que esto va bien. Hacemos aquí varios Chester que empezamos 2 años, o sea, hace 2 años ya empezamos los primeros Chester en otro espacio, ¿no? Pero ahí fue como el impacto que generó, es como, wow, esto realmente lo necesitan, o sea, el tema de cómo llego al equipo, cómo yo puedo soltar y delegar más, cómo yo puedo estar más tranquilo, más equilibrado en mi vida, cómo puedo disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi economía que tengo, de mis hijos, de mi familia, de mí mismo, de pensar que mañana si yo me voy mi empresa puede seguir manteniéndose. Yo eso ya lo necesito, o sea, ya he hecho un recorrido que en este momento con 40 y pico, 50 lo necesito, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que nos encontramos y decimos, oye, ostras, vamos a por esto, ¿no? Había una motivación común, yo creo, que era el ayudar. Yo creo que era algo que estaba como en nosotros ya de hacía tiempo, cada uno por su camino, y en ese proceso de crecimiento personal lo que va descubriendo uno es que no puede ayudar al otro si primero no se ha ayudado a sí mismo. Y es como, te revienta la cabeza con este concepto, es como, pero si yo quiero ayudarle y yo estoy medio bien. Bueno, medio bien, vamos a ver. Entonces, yo creo que ese camino que cada uno tuvimos por separado, en el que cada uno nos fuimos formando, era para entender cómo podíamos ayudarnos a nosotros mismos para a partir de ahí poder ayudar a los demás. Yo creo que ese ejercicio de cada uno lo vive de una manera, unos necesitan tocar fondo de una manera y otros, pero todos tocamos fondo de una manera u otra que nos ayuda a renacer. Desde ahí, y es verdad que el tocar fondo que yo viví y el tocar fondo que tú viviste fueron diferentes, pero sí que yo creo que eso fue una de las cosas que nos unió y que nos dio el pie para hacer esto, ¿no? Es como, no todo el mundo tiene que tocar este fondo de verse de una determinada manera para poder resurgir desde ahí.
Y creo que hay en la necesidad, una de las necesidades grandes que he detectado en este tiempo es que la soledad del empresario es como: ¿a quién le cuento mis cosas? Porque llego a casa y le cuento a mi mujer, no entiende, mis hijos no entienden, con los amigos de pádel cuento y todo es una mierda, todo fatal, no hay trabajadores, nadie quiere trabajar. Entonces entran como en una dinámica negativa en la que dices, bueno, pues entonces, visto así, cierro la empresa. ¿Por qué voy a cerrar la empresa si los números van bien, esto ya tiene un recorrido, mi servicio funciona, los clientes contentos? Y ahí es un punto de inflexión en el que muchos de los clientes que han contado con nosotros y que se han sentado en este Chester ha sido como el punto de partida, ¿no? Es como: no puedo más, todo fatal, no puedo gestionar mis emociones y mucho menos entender las emociones de los demás. Yo creo que ahí se hace como una especie de muro entre empresario y trabajadores que por no tener una mano derecha, que es una de las partes que nosotros hacemos dentro de las fases del método Arcano, no tienen una mano derecha en la que, como tú compartías, que tenías en la anterior empresa, una mano derecha en la que yo le cuento mis cosas, no todas serán, una persona que me hace poner límites, que no todo puede ser, ¿no? Sí, en el que descargas tus emociones, o sea, puedes canalizar tus emociones, puedes hacerlo fuera, pero al final dentro del sistema necesitas a alguien que te entienda un poco, ¿no? Y que no haga lo que tú digas, sino que entienda cómo te sientes, que te escuche y no: calma, Óscar, venga, te estás quedando, tira, ahora tienes que ponerte, no, relajado, esto no es para tanto. Entonces, esa gestión emocional... Que hay un miedo ahí del empresario, nos lo encontramos en todos. Voy a descargar en esa persona, pero la voy a saturar, se va a cansar, se va a querer ir, no me va a aguantar... ¿no? Ahí por eso estamos nosotros. Ese es el ruido mental ahí donde está la necesidad. El método Arcano para mí es como de cuando yo veo la experiencia vuestra, ¿no? Y además clientes que he tenido en México y en Perú, y al final es cómo acompañas al empresario a que su empresa, delegue, que su empresa sea más independiente y que además pueda seguir creciendo. Aunque él diga que ya no quiere crecer más porque no quiere más personas, etc., pero que pueda seguir creciendo sin que se cargue con ello, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto, digamos que y acompañarle en ese proceso en el que tiene mano derecha, él se empieza a soltar viviendo ese vacío, esa vulnerabilidad de no controlar, todo ese proceso hay que sostenerlo. O sea, no se puede dar algo, decir: haz esto, es lo que tienes que hacer, y irte de ahí. No. O sea, hay que hacer una definición, que es lo que hacemos en el método Arcano. Conoces a la empresa, al empresario, incluso a la mujer, incluso a los hijos si los tienes, si es que nos deja, a los trabajadores, cómo están el equipo, etcétera. Y de ahí definir la estructura en ese concepto que hemos hablado y con esa estructura poner en acción ese plan que nosotros definimos. Porque aquí lo complicado no es definir la estructura en sí, porque una estructura definir una estructura es variable, o sea, no es algo fijo, se transforma continuamente. Se transforma continuamente porque cuando metes las piezas directas es como un campo de fútbol, metes jugadores, tienes que ver primero cómo van, has metido los mejores que tú crees, pero luego tienes que ver cómo colocarlos. Y ver cómo el presidente, que ya no es entrenador, se retira y deja al presidente dirigir el partido, confiar en él, apoyarle cuando pierden un partido y decir: vamos a poder al siguiente, etcétera, etcétera. Y eso hay que implantarlo, hay que estar ahí acompañando al empresario y a la mano derecha a poner en acción ese sistema. Y el método Arcano tiene esa parte inicial de definir el plan de acción, analizando toda la estructura, después implantar ese plan de acción. Es decir, nosotros, nuestro equipo, no hablo nosotros, no, pero detrás está todo nuestro equipo que hay aquí y el que falta, que es el que implanta, implantamos el sistema, lo implantamos, ayudamos al empresario a vivir ese vacío, a la mano derecha a ganar confianza en sí misma, porque la mano derecha tiene que ganar mucha confianza. Una clave de la mano derecha es que es capaz de poner límites al empresario. Esta es una de las cualidades que debe tener. El empresario busca un mano derecha parecido a él. Pues no tiene que ser parecido a él, tiene que ser alguien que te confronte y que te ponga límites, porque si no, la bola sigue, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo en mente? Claro, sí, ahora lo voy a decir, ¿no? Sí. Porque acabar el proceso es la fase de implantación y luego después no pueden depender de B-Consulting, del método Arcano continuamente. La idea es hacer una retirada y desde una perspectiva más lejana ver cómo ellos mismos en sus interacciones sostienen esto que nosotros hemos puesto y darles matices de qué aspectos pueden deteriorar o pueden hacer que el sistema vuelva atrás. Y un poco ese sería la estructura del método, ¿no? Y que hay empresarios que pueda parecer que lo que hacemos, el trabajo que hacemos con ellos sea para expandir, para crecer, pero muy pocas veces nos encontramos con que esa es la motivación, porque tienen una saturación tal
que crecer ni se lo plantean. Sí, Entonces, sí que cuando hacen un periodo de 8, 10, 12 meses con nosotros, el crecer es una consecuencia absolutamente imparable que el equipo, cuando le das las herramientas y el empresario hace esa visión, esa vista de avión desde arriba, es... Sí, sí. Se me viene un caso de un que es además amigo tuyo, y es amigo tuyo, que es IO Marketing. Es una empresa que asesoramos, que era de Madrid, de marketing digital. ¿Estuvieron sentados la temporada pasada? Estuvieron los dos socios, sí. De hecho, debe estar colgado y Carlos y David, que eran socios de uña y carne, y ahí tuvimos que estructurar dónde estaba uno y el otro, que es el tema, cuando son dos socios, ¿no? O el dónde está uno y dónde está el otro, qué rol coge cada uno, todo es un reto, y luego después a quién colocas de mano derecha, que no es ninguno de los dos. Y es el que va a decir al equipo lo que hay que hacer y poner los límites al director general que se elige, ¿no? Y yo me acuerdo que decían, mira, muy bien, nosotros somos 12 y yo quiero como mucho en 12, y si se puede que vayamos a menos en el proceso, vamos a menos. Digo, bueno, ¿por qué? Porque ya la gente es problemas, y entran y salen, y la gente joven, y hay gente joven, pero al final es que no se estabiliza en un sitio, y no sé qué, no sé cuántos, y pues tenemos problemas. Y nosotros, pues cuanto menos gente, menos problemas. Esa es la regla de 3 desde un formato que es el formato que es muy general, ¿no? Esto fue el año pasado, terminamos hablo del año pasado, iniciaron en 2023, a finales, acabó en 2024. Y el otro día estuvimos en la oficina, ¿no? Viendo a Beatriz a su directora ejecutiva, pues no sé si eran 12 antes, porque creo que eran 20 ya, no, eran 12, 18, 20, y que estaban buscando currículum porque estaba creciendo. Pero ¿qué pasa? Esa mano derecha había puesto en orden el equipo. Algunos se fueron, otros se fueron también, y muchos vinieron. Pocos se fueron y muchos empezaron a venir. Y vinieron a venir gente de su mano, de la mano de la directora ejecutiva o del responsable de ese área, que no era ni el empresario ni la directora ejecutiva. Y la empresa está creciendo y no pueden parar de que crezca. Cuando después de que el equipo de EVE hiciera las entrevistas al equipo y demás, y se presentó el plan de acción con la persona seleccionada, ¿cómo fue la reacción? Eso fue brutal. Yo no estuve ese día, tengo que decir que me lo perdí. Eso fue brutal. Eran los dos socios y les dijo, oye, mira, no estaba la persona que elegimos, ¿no? Estaba una compañera, ¿no? Ángela, que estuvo conmigo, y le dijimos, bueno, pues la persona va a ser esta. Y uno de los socios, el que no era, va a ser el director ejecutivo, David, tu amigo, se levantaba, se echaba las manos a la cabeza en la puerta, no puede ser, lleva 6 meses con nosotros, pero ¿cómo estáis seguros de lo que estáis haciendo y no sé cuántos? Ahí es donde uno, cuando ha hecho un análisis, una visión tan amplia como hacemos nosotros del equipo, tiene que mantener su firmeza. Y de hecho hoy David, que no dormía, no descansaba, iba a Madrid no sé cuánto, 3 veces a la semana o 4, hoy ya sé que, me lo decía aquí un compañero, no es quien me lo decía, bueno, me lo decía una compañera, que ya iba al golf una vez iba al golf los martes, tiene un entrenador personal, a Madrid va un día a la semana, máximo 2 días a la semana, quiere decir, su teléfono que estaba alocado, bueno, tú le conoces, él estaba y no estaba. Según tú, encontró el equilibrio emocional. Totalmente. Y se le ve, o sea, es algo que lo ves y dices, pero hombre, David, ¿y te has puesto cachas? No, es que he ido, pues te has tardado 4 días en ponerte cachas. Hubo un cambio brutal, y eso fue cada uno colocarle en su sitio. ¿Llamadas de teléfono en reuniones? No. Por ejemplo, las contrataciones de personal no lo hace el empresario ni el director general. No, nunca. Hay bases que en el método Arcano que tienen que cumplirse sí o sí. Y si no se cumplen, no va a sostenerse. El empresario nuestra motivación es que el empresario sea empresario, disfrute de su empresa, haga lo que le apasiona, que sus ideas se expandan. El empresario tiene muchas ideas que están metidas en un cajón porque no tiene tiempo, o sea, por el estrés del día a día. Eso es posible. Es posible, claro. Es lo que hacemos. Es necesario, para mí es necesario, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y en este caso, pues fue un hecho que bueno, que el otro día nos dijeron, bueno, que el otro día, pues que hablamos con ellos, pues que nos lo reafirmaron, ¿no? Así que... Bonitas conclusiones hemos sacado ahí. Seguiremos bonitos recuerdos en estos capítulos que ha sido muy, muy gratificante. El abrir una puerta a nuestras conversaciones privadas, abrir una puerta. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado el contenido y crees que podemos acompañarte en tu camino hacia el cambio, no dudes en llamarnos. Nos vemos en el próximo episodio.